Empezamos. 10 minutitos. Si te fijas arriba a la derecha, es el temporizador, el cronómetro. Empezamos, por favor, y me van siguiendo. 10 minutos van a ser suficientes, muy, muy suficientes para entender esta primera figura. Círculo principal de la cabeza, por favor. Y vamos a ir seguidito, seguidito. Aquí no va a haber de que espérame tantito, no, porque tenemos un límite de tiempo. Círculo principal de la cabeza. Nos conviene colocar línea de la mitad del rostro, ligeramente inclinada, barbilla. Se trata de un jovencito, por lo tanto trata de hacer la quijada no tan grande, no tan tosca. Línea de la barbilla. Puedes poner un montón de líneas y puedes modular la presión de tu mano sobre el papel. Línea de los ojos. Línea de los ojos. Volumen del cabello. Como se trata de un jovencito, aquí también aplica el aspecto de la figura femenina. Entre más joven sea un personaje, tiene la figura femenina. Completamos la formita del cabello desde el inicio del círculo principal, o bueno, más bien de la parte superior del círculo principal. Aquí vamos colocando las formitas del cabellito, las rastitas. Pueden ser dos líneas paralelas y puedes también texturizar esas lineecitas paralelas. Aquí nos vamos a adaptar a todas las formitas. En los siguientes ejemplos ya hay una especificación de hacer la figura humana de cierta manera con figuras de manera específica. Aquí, como tenemos tiempo suficiente, podemos darle detalle en cada rastita. No tienes que dibujar todos los mechoncitos del cabello, pero sí los principales, los que están hasta el frente. Hacemos las líneas paralelas y hacemos un tipo espiralito. Un tipo espiralito para rellenar. Todo es con la pluma, es correcto. Todo es con la pluma, nada va a ser con lápiz. O bueno, a menos de que no hayas conseguido tu lápiz, perdón, que no hayas conseguido la pluma, usa el lápiz, pero no vas a utilizar borrador. La idea de utilizar una pluma es para que te obligues a no usar borrador. No tiene que salir exacto, muchachos. Lo más que nos interesa en esta práctica es sencillamente que al final de nuestro dibujo se ve una figura humana completísima. Y tampoco es hacer un dibujo con prisa, es hacer un dibujo constante, sin detenernos, pero bien pensadito. 10 minutos son muy suficientes, muy, muy suficientes. Y te vas a dar cuenta que el primerito pues, va a ser el más complicadillo, el segundo es un poquito más sencillo, el tercero más sencillo, y cada vez que vas avanzando en el dibujo, va a ser cada vez más fácil elaborar una figura humana. Por ejemplo, aquí tengo ya las rastitas principales. Las principales, voy a poner nada más un par aquí por detrás. Como decía mi tío Van Gogh, sin prisa muchachos, pero sin pausa. Esto quiere decir que hagas el dibujo, pero no te detengas, no te detengas. Hazlo tranquilo. Trazos sí lo vas a tener que hacer un poquito rápido, pero sin pausa, sin detenerte. Cualquier detallito que le queramos poner en los ojos, cualquier detallito va a ser bueno, más que suficiente para saber que se muestra precisamente ojos, nariz, un poquito de la boca. Pero no vamos a hacer tampoco un retrato, ¿no? Ojos, nariz y boca. Ahí está. Me voy a pasar hacia el cuello, dos líneas paralelas, hacia la parte de abajo, una pequeña V dentro del cuello para la sombra, línea de los hombros. Aquí, como se trata de un personaje muy joven, en la línea de los hombros va a ser aquí recta. Los trapecios de entre el cuello y los hombros se alcanzan a notar un poquitín. La parte del pectoral, puedo generar el dibujo como un humano mayor, o sencillamente todo el pecho
todo el pecho, se observa sencillamente todo el pecho, desde la parte de los hombros hasta el abdomen, es un rectángulo. Este rectangulito. Marcamos el centro del pecho, que nos conviene mucho. Incluso podemos dibujar el ombliguillo y podemos hacer una pequeña seña de donde se divide el pectoral del abdomen. El pectoral del abdomen. Brazos. Primero voy a dibujar el izquierdo. Círculo, o bueno, más bien óvalo para el hombro. Podemos, para posicionar, este no tiene una posición tan complicada, pero lo voy a explicar aquí. Una línea guía del hombro al codo y después forramos. Del codo a la muñeca puede ser otra línea guía a un puntito para la muñeca. Y después forramos. Al momento de forrar un brazo, es óvalo para el antebrazo y dos líneas casi paralelas hacia la muñeca. En la parte de las manos no vamos a dibujar los dedos, vamos a dibujar un guante. Este guantecito es como un guante de box, un guante de cocina, en donde se engloban los 4 dedos y el pulgar es aparte. Este guantecito nada más, únicamente para la separación del pulgar y los 4 dedos. Siguiente brazo. Círculo o óvalo para el hombro. Aquí lo voy a hacer sin boceto de esqueleto porque no hay muchísima posición. Del hombro al codo. Del codo a la muñeca, el antebrazo. Y el guantecito para la mano, englobando los 4 deditos. Como no tenemos borrador o no vamos a utilizar borrador, tenemos la obligación de corregir en el momento encima de esas líneas. Solamente asegúrate que tus primeras líneas puedan ser muy sencillitas para que si te equivocas puedas marcar un poco más fuerte por encima y que fácilmente se pueda diferenciar la línea correcta. En la parte del pantaloncillo, aquí hay una línea doble para el elástico en la cintura. Y hay un recuadro hacia abajo para el pantaloncillo en la pierna que nosotros vemos a la derecha. Un recuadro muy sencillito. Otro más, pero termina con una base de cilindro hasta la rodilla, hasta antes de la rodilla más bien. Y aquí justo completamos debajo de la mano la rodillita con un circulito. La rodillita, si colocamos una línea guía de la rodilla hacia el tobillo, sería para posicionar y dibujamos el tobillito. La manera de dibujar la pierna de la rodilla al tobillo es muy parecida al antebrazo. Es un óvalo para el chamorro y del chamorro hacia el tobillo, 2 líneas casi paralelas. El piecito, aquí podemos agregar el talón con un pequeño óvalo y hay un pequeño arco y también este lo vamos a hacer como un calcetín sencillamente, sin dedos, solamente como la silueta, como un calcetincito. Aquí podemos aprovechar y justo debajo de este piecito hacemos un círculo bonito y perfecto, lo más bonito posible para el balón. Aquí es donde les digo que el círculo tiene que quedar perfectísimo porque en algún momento, o más bien todos los dibujos al menos tienen un circulito. La otra piernita debajo del pantaloncillo se alcanza a ver un poco una parte de la rodilla. No voy a colocar boceto de esqueleto, lo voy a hacer directo desde la rodilla, chamorrito. Línea paralela hacia el tobillo. Y coloco el piecito como un calcetín desde el talón hasta la punta del pie. ¿De acuerdo? Si te salió más grande, más chaparrito, más estilizado, no pasa nada. No me interesa que lo hagas igual o que digas, es que me falló en esto. No, ninguna excusa. Ninguna excusa. Como te salió, salió. Sencillamente así como salió, no importa. Nos quedan 7 segundos.
Puedes hacer alguna regresión para poder ver algunos detalles que te hayan faltado. Y aquí pauso tantito. Pausamos tantito, se nos terminan los 10 minutos. ¿Notaste la velocidad? Ya te familiarizaste un poquitito con la velocidad. 10 minutos son muy suficientes, pero como ese tiene la primera explicación, pues es donde más apurados y estresadillos estamos, de que "Ay, ya menos se acaba el tiempo". Y viendo el tiempo no es demasiado, pero tampoco es tan poquito. Es muy suficiente. ¿Dudas hasta este punto, muchachos? Haciendo un pequeño resumen. Esta manera es la tradicional, el boceto tradicional, ¿sí? Este de aquí. Este de aquí es el número uno, el boceto tradicional. Si te fijas, aquí se combina todo, tanto los círculos, las líneas, los óvalos, las líneas de referencia, las líneas guía, el cabellito con un poquito de espirales, las formas del pantaloncillo, el chamorrito. Esto es una base del deber ser, el deber ser de las figuritas que observamos y dibujamos sencillamente. Si vemos en algún momento la rodilla cuadrada, pues ponemos un cuadrito. A veces la mano está muy abierta y se ve muy circular y hacemos el guantecito circular, ¿de acuerdo? Pero si observan, no le dimos tanto detalle, tanto ni a los ojos, ni a los dedos, ni a los dedos de los pies. Y lo que más nos importa es la figura completa, la figura humana, ¿de acuerdo? En este punto, por favor, valora tu dibujo, pero no que lo califiques, no, de que veas qué tan grande que te quedó. Si te quedó muy grandote, pues el segundo lo hacemos tantito más chiquitito para que sea más cómodo. Si te salió muy chiquitito, hazlo un poco más grande, ¿sí? Que sea cómodo tu dibujo. En este momento tú decides qué tan pequeño te salió y qué tan cómodo te sentiste con este primer ejemplo. Muy bien, vamos a pasar al segundo. Vamos a pasar al segundo. Entre cada dibujo voy a hacer esto. Voy a dejar un pequeño espacio para descansar del estrés del dibujo y voy a pasar al segundo. Muy bien. Ahora, el siguiente ejemplo, muchachos, lo vamos a desarrollar con óvalos. ¿De acuerdo? Con ovalitos. Voy a tratar de que las poses que nos salgan en la página que sean variadas. Que si sale otro jovencito y el mismo modelo, lo voy a cambiar. ¿De acuerdo? Tratar de dibujar todo tipo. Muy bien. El siguiente es el de óvalos. En el de óvalos, muchachos, vamos a tratar de hacer todo absolutamente con ovalitos. Por ejemplo, antes de comenzar con la imagen, si nos sale un rostro de este tipo, es óvalo para la cabecita y completo con un ovalito para la barbilla. La línea de los ojos, o puedo dibujar incluso los ojitos ovalados, el espacio de los ojos ovalados, colocar la línea con muchas curvas. Esto también aplica para las curvas. Por ejemplo, poniendo ejemplo de si nos sale un cabellito chino, pues qué padrísimo, todo va a ser con ovalitos, todo va a ser con óvalos, círculos, óvalos y curvas. Para la parte del cuello también debemos hacer un ovalito. La línea de los trapecios, podemos hacer óvalos y óvalos y óvalos y tenemos que ir formando todo con ovalitos. Aunque se revuelva un montón, pero trata de hacerlo con óvalos. ¿Correcto? Siguiente ejemplo. Una vez que ya comprendimos el primero, vamos a intentar simplemente traducir. Traducir con los siguientes a las formas que nos menciona. Muy bien, empezamos en 3, 2, 1. Ese está padre. Empezamos, 10 minutitos. Pon tu hojita horizontal o simplemente colocas el dibujo horizontal de tu espacio. Círculo para la cabecita. O bueno, más bien todos van a ser óvalos y empezamos desde aquí. Me van siguiendo, por favor. Aquí en la parte de la barbilla puedo complementar un óvalo grande, grande, grande. Hasta esta parte, como cabecita de huevo. La línea de los ojos, aquí la completamos
con otros óvalos. Pero bien pensaditos, por favor. La línea de la nariz trata de hacer un ovalito largo, largo, largo. Largo, largo, largo. Algunos detalles los puedes completar también con curvas. Recuerde que ese es con curvas y óvalos. La parte del cuello, tratamos de hacer también un ovalito por debajo de la cabeza. No utilices ninguna línea recta. Ninguna línea recta. Todo con curvas o con óvalos. Con curvas y óvalos más bien. Muy bien. Lo que sí podemos aplicar son sombras. Aquí, por ejemplo, la sombrita en el cuello, la sombrita en la parte del rostro. Eso sí lo podemos aplicar. Eso no es parte de la estructura, es nada más para darle volumen. Ahora, la parte del hombro, aquí sencillamente vamos a dibujar el brazo completito, desde el hombro. Esta es la parte del hombro. Luego, del hombro al codo con un óvalo largo, largo, largo. El codo se hace con otro circulito aquí. El antebrazo también es ovaladito. Del antebrazo hacia la muñeca podemos colocar otro óvalo largo, pero entrelazado hacia la parte más gordita o más ancha del antebrazo. La muñeca también otro ovalito. También otro ovalito. Y la parte del guante nos conviene primero utilizar la palma de la mano con un ovalito y después los 4 dedos juntitos con un óvalo más estilizado, dándole la forma al guante de cocina. Y el dedito pulgar con curvas y ovalito también. ¿Se entiende? Todo con ovalitos. Todo con ovalitos. Aquí sencillamente vamos a trabajar nada más el hacer círculos y óvalos lo más bonito posible. Es como hacer una plana de círculos y que en algún momento el círculo te va a quedar bien bonito. Es algo muy similar. Ahora, aquí conecto un poquito el hombro con el cuello con una pequeña curva y detrás de la cabeza se muestra precisamente del codo únicamente, detrás de la cabeza del codo a la muñeca y continuamos aquí con el antebrazo en un ovalito detrás de la cabeza. Luego un óvalo largo, largo, largo para la distancia del codo hacia la muñeca. Del codo hacia la muñeca. La muñeca es un ovalito también aquí conectado al antebrazo. Y después la palma de la mano también con otro ovalito. Los deditos, los 4 dedos con un óvalo largo. Y el dedo pulgar no se alcanza a ver. Lo cortamos aquí un poquito. ¿De acuerdo? Todo formadito con curvas y óvalos. Se va a ver muy bien al final. Lo que nos va a ayudar muchísimo, repito, va a ser las sombras. Así que en este punto podemos adelantarnos un poco y colocarle un par de sombritas. Por ejemplo, en el brazo de la izquierda hay un par de sombritas. Esas sombritas van a ayudarte a unir todos los elementos de los óvalos. Del lado izquierdo del brazo sombreamos. Unas sombritas muy sencillitas. Y del lado izquierdo del brazo derecho también sombreamos. Y eso te va a ayudar, repito, a unificar todos los ovalitos. Ahora vámonos hacia la parte del pecho. El pecho y la espalda es otro óvalo que sencillamente cuando se dibuja una figura femenina, aquí hay un ovalito precisamente en toda la unión entre el pecho y la espalda alta. Después hacia la parte de la cintura, otro ovalito largo. Y aquí está muy fácil la parte de la pierna o del glúteo. Comienza con un circulito. Comienza con un circulito. Podemos dibujar el otro glúteo atrasito a la izquierda con otro óvalo y unir con una curvita toda la espalda baja. De la
En la pierna delantera que va hacia la mano derecha, hay un óvalo largo, largo, largo. No importa que se cruce un poquitito, pero trata de formar un ovalito de la cadera a la rodilla. Ahí aquí lo tengo que levantar un poquitito más. Tengo que hacer que pegue tantitito más hacia el rostro. Entonces ahí mismo corrijo, no se permite ninguna aplicación de borrar o limpiar. Nada, nada, nada. Ahí mismo corregimos. No importa que se crucen un montón de las líneas. Rodilla ovalada por encimita. Chamorrito debajo de la rodilla, pero no hasta el tobillo. Y hay un óvalo súper largo del chamorro hacia el tobillo. El tobillito también es un circulito como la muñeca. Y el calcetín desde el talón, que es otro circulito muy parecido al tobillo. Y un óvalo larguito hacia la punta de los dedos. No importa dónde haya quedado, lo que nos interesa es que hayas formado todo. Y aquí se unen con curvitas esta parte, y también le agregamos, antes de pasar la otra piernita, sombras desde la nacha hasta la punta del pie. Todo por debajo de la piernita. Hay quienes les gusta muchísimo esta forma de realizar los bocetos de figura humana con un montón de óvalos. Hay quienes se prestan mucho para este estilo. Son diferentes formas de hacerlo. Y repito, hay quienes optan por este estilo porque les salen muy bien los círculos, les salen muy bien los ovalitos. Yo te lo muestro para que tú te adaptes en algún momento y digas, ah, mira, me gustó este ejemplo. Voy a hacer los bocetos de figura humana en esta formación. Ahora vamos a dibujar la piernita de atrás con un óvalo largo hacia la mano. Si se puede aquí conectar esta parte del óvalo hacia la mano, estaría genial. Un óvalo grande, grande, grande. La rodilla aquí en mi caso se cubre, como en la fotografía, se cubre con la mano. Chamorrito. Óvalo largo hacia el tobillo y aquí me va a quedar un poquitito pegado al otro modelito. Vamos a despegarlo tantitito. Y la parte del tobillo circular, talón por encima del tobillo y un óvalo larguito hacia la punta del pie. Y aquí se unen con curvas sencillamente, o con la sombra, que es mejor. Detrás de la piernita colocamos un par de sombras entre la otra pierna derecha y debajo de toda la piernita, desde la rodilla hasta la punta del pie, con un poquito de sombras. ¿De acuerdo? Me queda un minuto, perfecto para poder generar un poco de corrección y detalle con curvas y unir algunos elementos, todo con curvitas, nada con líneas rectas. Si observas, en ningún momento aplicamos alguna línea recta, todo con curvitas y óvalos. Me regreso incluso a veces al rostro para poder corregir o agregar algunas sombras. De hecho, en los ojitos me faltó el huequito oscuro con sombra. Aquí le puedo presionar un poquitito más fuerte para definir el hueco más intenso. Regrésate. Y no se trata de terminarlo en poco tiempo, no. Se trata de utilizar los 10 minutos y ver qué tanto puedes hacer en 10 minutos. ¿De acuerdo? Para los que dicen, ah, es que yo lo termino en menos tiempo de 10 minutos. Bueno, qué bueno, pero no se trata de eso. Se trata de utilizar los 10 minutos a tu favor. Aquí pausa. ¿Dudas con este, muchachos? Es una forma muy padre de dibujar con óvalos y si te fijas, tiene muy buena cantidad de óvalos, a excepción de algunas partes entre, por ejemplo, el chamorro y el tobillo que pueden ser más líneas rectas, pero tienes que adaptarlo a óvalos y circulitos. ¿Correcto? ¿Dudas en este?
Y si observas también las sombras te ayudan a unificar, ¿sí? Si en algún momento te gusta utilizar esta manera de dibujar una figura humana, lo puedes ir adaptando y puedes encontrar precisamente un estilo con estas formas, de que, oye, me gustó la forma de dibujar con óvalos y lo empiezas a aplicar en todos tus dibujos y vas como que encaminándote a un estilito, a un estilo lo vas encaminando de que, oye, se ve padrísimo y algunos lo prefieren. Ahora vámonos con el de recuadros. El de recuadros, muchachos, el de recuadros va a ser algo muy parecido como el de líneas, nada más quiero que lo diferencien muy bien, porque en el de recuadros tienes que formar los cuatro lados de cada pieza, ¿sí? Así como hicimos con ovalitos, sencillamente lo vamos a traducir, pero ahora con recuadros. Y aquí caben los rectángulos, los cuadrados y los trapecios. Figuras, los rombos también. Figuras de cuatro lados. Muy bien. Vámonos con el siguiente. Como ya tenemos una figura femenina, el siguiente me lo voy a saltar. Este también es una figura femenina. Voy a pasar al siguiente. Este también es figura femenina. Ay, ese está padrísimo para el de recuadros. Nos cae como anillo al dedo. Encuentra, por favor, y comienzan los 10 minutos. Puros recuadros. Empezamos desde la cabeza. Y en la cabeza, fíjate muy bien dónde voy a iniciar. Voy a encontrar un recuadrito o un trapecio en la línea de la vista. Aquí la parte interna de los ojos. Aquí tengo mi primer trapecio. ¿Ya vieron? Mi primer trapecio en la parte de los ojos. Después arribita, si observas, hay una costura de la capucha y hacia arriba empiezan los recuadritos. Otro recuadro. Puras figuras de cuatro lados. Puros trapecios. Figuritas de cuatro lados. Pero bien pensadito. Bien pensadito. Hacia la parte de abajo la puedo dividir con la quijada. En otro trapecio. Otro trapecio. Hacia abajo, como que cae un poquito con otro trapecio, la parte de la máscara. Y con las sombras, aquí me voy a regresar un poquito, con las sombras voy a intentar darle forma, un poquito de volumen. En la parte de atrás, a la izquierda, le doy un poquitito de sombras. Aquí pueden ser líneas y recuadros. Sombreo cada trapecio para comenzar con un poquito de volumen. Aquí, como solamente se alcanzan a ver los ojitos, podemos incluso también dibujar con trapecio el ojito, con un trapecio. Ahora, parte de los hombros, muchachos. En un boceto con esta posición hay una figura que conecta espalda alta, hombros y pecho. Esta figurita es la parte superior, repito, que conecta hombros, espalda alta y pecho. Como está ligeramente agachadito hacia el frente, esa es la posición correcta. Aquí vamos a dividir el pectoral. El pectoral se construye por un recuadro, un rectángulo en la parte del pecho. El abdomen también es un rectángulo, pero hacia la parte de atrás. ¿Logran ver la perspectiva? Sí se entiende, ¿verdad? La perspectiva, donde los hombros están más grandes, todo eso está más ancho, y la parte del abdomen queda más angostita porque la perspectiva está con el frente de los hombros hacia arriba y más grande. ¿De acuerdo? Ahora vamos a dibujar el brazo izquierdo primero. El hombro lo coloco en un rectángulo, en un recuadro. Del hombro al codo, en otro rectángulo.
No tienen que ser paralelos al anterior, ¿no? Puedes irlo cruzando. Puedes irlo cruzando. El codo, aquí voy a hacer una pequeña diferenciación para el codo para saber que aquí se conecta con otro rectángulo. Del codo a la muñeca. En la manga hay una extensión cubriendo precisamente toda la palma de la mano. Aquí está perfectísimo para hacer otro trapecio. Y aquí si le quiero dar un poquito más de detalle, esta es únicamente la manga. Este último trapecio que acabo de hacer es para la manga. Después hay otro trapecio para la parte de los dedos. Puedo dibujar incluso el pulgar también con otro trapecio aquí. Está perfecto este trapecio para el pulgar. Y la daga, el cuchillo, sí, es como una daga, también en un trapecio largo, largo, largo. A quienes les gustan mucho hacer ese tipo de dibujos con recuadros. Sencillamente, este dibujo de cuadrados, trapecios o rectángulos le da mucha fuerza física a los personajes. Se nos cayó perfecto. Brazo derecho, misma aplicación. Hombro rectangular. Del hombro al codo en otro recuadro. El codo aquí lo señalo con otro cuadrito en lugar de un ovalito o círculo, con un recuadrito. Del codo a la muñeca, primero hasta antes de la muñeca. Primero hasta antes de la muñeca. Traten de no utilizar curvas. Y aquí si se fijan ya la parte de la palma de la mano. Otro trapecio. Y hay el guantecito que señala el dedo pulgar. Y los 4 dedos los puedo incluso, esto sí me conviene dibujar cada uno de los dedos, mira, en un recuadro individual. Y se vería mucho más completo. Como tiene los deditos planos y separados, cada dedo lo puedo dibujar en un rectángulo. Ahora, antes de pasar a las piernas, voy a sombrear un poco desde el hombro. Aquí me faltó que la figura es como un triangulito, pero yo lo voy a dibujar con un pequeño trapecio aquí. La abertura aquí del pecho. Sombreamos un poquito. Toda la parte del abdomen y el pecho muy oscuro. El hombro del lado derecho. Hombro del lado izquierdo. Trata de sombrear cada pieza. No parejito. El recuadro del bíceps y el tríceps. El antebrazo. La palma de la mano, la parte externa de la palma. Los deditos por debajo. Y el cuchillo o la daga lo puedo colocar parejito con sombra. Me voy al brazo derecho y sombreo toda esta partecita de la izquierda y por debajo. Los deditos esos los puedo dejar así para que hagan contraste con la pierna. Ahora vámonos con la parte de la cadera. En la cadera colocamos otro trapecio. Como una faldita, mira así. Como una faldita. Esta es la parte delantera. Luego dibujamos la pierna izquierda. Otro trapecio hacia la rodilla. La rodilla la hacemos cuadradita. Incluso más pequeñita para que se vea el centro de la pierna. Y de la pierna al tobillo, aquí hay un recuadrito, pero lo podemos dividir en dos para hacer la forma de la tela más que de la pierna. Aquí un recuadro detrás de la rodilla
y otro más para la parte de donde cae precisamente el pantaloncillo, este trapecio. El tobillo con otro recuadrito, pero el tobillo como un rombo, con un rombito, para el ancho precisamente del tobillo. Y la parte del piecito como pata de pato en otro trapecio, como pata de pato. Sombreo del lado izquierdo de toda esta piernita. Y le doy un poquito de forma. Ahora, detrás de las piernas, entre la entrepierna, hay otra, la casaca en la parte trasera de la pierna, de la cadera, perdón. Esto lo puedo oscurecer. Y aquí puedo agregar sencillamente la parte del cinturón y dos recuadros largos para la cinta. Me quedan 8 segundos porque me entretuve un poquito con la sombra. Lo voy a pausar para que me dé tiempo y les voy a dar nada más un minutito más para completar la pierna derecha. De la cadera a la rodilla hacemos un recuadrito. De la rodilla al tobillo, aquí sí podemos colocar uno solo. Bueno, dos para el pliegue. Al tobillo, el tobillo en un rombito. Y el pie como un trapecio. ¿Se entiende? Y sombreamos. Detrás de los deditos. Detrás de los deditos. Debajo de la pierna, en la parte interna. Y el piecito. Y listo, muchachos. Hasta ahí únicamente. ¿Dudas con este, muchachos? Esa es una aplicación de recuadros. Hay quienes también les gusta mucho utilizar o realizar los bocetos por medio de rectángulos, de trapecios. ¿Dudas con este? Trata de regresarte, corregir en algunas partes. Si recuerda que la corrección no incluye borrador, incluye ahí mismo presionar un poquitito más fuerte con la pluma para que puedas poner la línea más intensa por encima y que se pueda apreciar un poco mejor. No importa que le pongas un montón de líneas, ¿de acuerdo? El único requisito es no utilizar borrador porque poco a poco tienes que ir pensando en hacer el dibujo correcto desde el inicio. Porque hay muchos muchachos, hay muchos que piensan de que no, pues ahorita lo hago y al cabo al rato lo borro, ¿no? O si me sale mal, pues no importa, lo hago en otra hoja. Y eso es un pensamiento incorrecto. Desde el inicio tienes que pensarlo muy bien antes de hacer un trazo, y eso nos vamos a dar cuenta en el último, en el de una sola línea. Muy bien, vamos a pasar al siguiente. Descansen un poquitito y vamos a pasar al siguiente. Ya se dieron cuenta que se trata de completar lo más posible en los 10 minutos. No se trata de hacer un dibujo rapidísimo, rapidísimo y de que, me sobraron 5 minutos, ¿no? Y ahí estás. No, se trata de todo lo que puedas hacer en esos 10 minutos. Muy bien, vamos a pasar al siguiente, que son los garabatos. Está bien divertido. El de los garabatos, hay muchos que se adaptan a este estilo porque no tiene un orden. Vámonos con el siguiente. Vamos a ver cuál nos aparece. Vamos a, bueno, de hecho no tenemos personajes masculinos. Lo vamos a hacer con garabatito.
una figura humana completa y comenzamos. Ay, perdón, lo reduje. ¿Dónde está mi conteo? El conteo. Ah, caray, acá está. Lo había movido. Empezamos, muchachos. 10 minutitos para este. Con garabatos. Empezamos desde la cabeza. Me van siguiendo, por favor. Aquí sí podemos comenzar como desde el origen, pero observa muy bien lo siguiente. Aquí voy a ir generando los garabatos con sombrita. Empiezo con el círculo. Después traten de no dejar de mover el lápiz. No dejar de mover el lápiz y comenzamos con las sombras. Aquí se dibuja con sombras. La ceja, el ojito, el otro ojito, el cabellito. Y trata de no dejar de mover la mano. Todos son garabatos, va a salir al inicio un personaje muy deforme, pero poco a poco vas a ir haciendo la definición con sombras. Aquí, por ejemplo, la orejita, la parte de la barbilla y un poco la sombra en la mejilla del lado izquierdo, la parte del cuello. Normalmente este es básicamente en lugar de hacer un boceto del contorno de la figura humana, aquí se realizan las sombras, el diseño de las sombras. Voy a continuar en lugar de bajar hacia el pecho, aquí vamos a empezar con el hombro, con el hombrito y dibujamos la sombrita con garabatos. Brazo del hombro al codo y completo también un poquito de garabato aquí. El garabato es hacerlo en diferentes sentidos, ¿sí? Con curvitas, de preferencia con curvas y sin dejar de mover el lápiz. Codo, antebrazo, con un ovalito, aquí el ancho del antebrazo, del antebrazo hacia la muñeca. No dejen de mover el lápiz, no dejen de mover el lápiz, la pluma, perdón. Y aquí vamos a intentar hacer la manita desde el dedo pulgar, todo con garabatitos, todo con garabatitos. Presiona poquito por si quieres visualizar primero un poco la figura. Cada uno de los dedos también con garabatitos, sin definición en los contornos, no, nada más vamos rellenando y generando las formas. Aquí voy a completar la parte del cabello hacia arriba y hacia atrás. Todo con garabatitos. Hay muchos dibujantes que aplican esa técnica en sus bocetos y se ven unos padrísimos, padrísimos. Para la parte del pecho, fíjate muy bien, voy a completar parte de la espalda alta, pero lo que me conviene hacer aquí, es continuar con la mano, más que con el pecho. Aquí está con una pequeña tela sostenida por esta manita. Y aquí dibujamos los 4 deditos. Pueden hacer así con ovalitos y garabatos. Formar la parte interna de la mano. La palmita de la mano. Me voy de la muñeca hacia el codo. Igual con garabatitos. No hago contornos. Voy rellenando las sombritas. Señalando las sombras con garabatitos. Del hombro al codo. Del hombro hacia el cuello. Y aquí comienza la parte del pecho. Hay una sombra de la mano hacia el pecho. Esta la puedo rellenar con garabato. Luego, en la parte del pecho, de la espalda alta, puedo generar sencillamente aquí un ovalito completito. Y de la espalda alta hacia la cintura,
Hay otro ovalito para darle la formita aquí al abdomen y la cintura. Todo con garabatitos. Sombreo, la línea que conecta entre el hombro hacia la cadera. Sombreo toda esta partecita con garabatitos. Dibujo la forma del calzoncillo. El glúteo, las nachillas. Le puedes poner así la nalguilla paradilla. Bien sensual el tipo. Que está practicando para actuar como Freddie Mercury. La parte de la pierna. Aquí esta parte está bien interesante porque la zona de la pierna se pueden ver los músculos. Aquí se pueden ver los músculos, que aquí hay una gota. Para los que han observado en algún momento las formas de los músculos, que hay una gotita hacia abajo y luego una gotita hacia arriba. Pero todo lo hacemos con garabatitos. Todo con garabatitos. Soltura, muchachos, soltura. Ay, ya me había escondido del tiempo. Ahí está el temporizador. Ya se me había olvidado que andaba con el tiempo. Rodilla. La parte del chamorrito. Un óvalo. Y vamos rellenando las sombritas. De la rodilla al tobillo. Igual con garabatitos. Si te fijas, los garabatos son muchas curvas y muchas líneas revueltas, como si lo estuvieras formando con un hilo. Con un hilo. Voy a ir hacia el piecito. Y aquí también puedo definir incluso los dedos con garabatitos. No tienes que hacerlo preciso. Simplemente formar toda la silueta con garabatos. La pierna trasera. También puede ser un óvalo largo y rellenar las sombras con los garabatos. Rodilla. Y el chamorro aquí se alcanza a apreciar un poquito más simple. De la rodilla al tobillo. Talón. Y el piecito. Ahí está mi pose básica. Ahora, con la misma pluma, muchachos, todavía nos queda tiempo suficiente para poder hacer la capa. Si alcanzan a ver la capita. Aquí está sostenida por la mano. Y hacia la parte de atrás, aquí nada más les sugiero que remarquen un poquito más fuerte con la pluma. Y ahí este pequeño pedacito de tela, como una capa, que está por detrás del cuerpo. Y esto lo podemos rellenar un poquitito con el garabato, presionando un poquitito más fuerte de lo normal para que se pueda enmarcar la pierna, las piernas. Y con esto te ayuda también a una pose un poquito más completa, adjuntando precisamente un objeto con el que interactúa el modelo. Aquí está. Ya la lograron ver en la imagen, se ve muy oscura, pero sí se ve este pedacito de tela que, repito, interactúa sencillamente con todo el cuerpecito. Ahora, si ya llegaste junto conmigo hasta este punto, regrésate y observa dónde le faltaron un poco de sombras. Y ahí rellena con garabatos. Dónde le faltaron un poquito de sombras. La definición, algunas partes de definición, si le quieres dibujar un poquito la parte de la boca, definir un poco más el ojo, pero todo con garabatitos.
Todo con gravatitos. Definir la línea del calzoncillo. Y listo. Esa es una estructura de garabatos muy revuelta, pero sencillamente vamos dibujando por sombras. ¿Se entendió este de garabatos, muchachos? A muchos les gusta también ese estilo. Y les digo, hay un artista que me gusta mucho precisamente. Karl Kopinski, creo que se llama. Déjenme a ver si lo encuentro en internet. Aquí está. Karl Kopinski. Este tipo es un artista padrísimo. Esos dibujos son mucho de garabatos. Observen sus bocetos. Tiene muchísimas formas de garabatos. Aquí aplica mucho el remarcado de las figuras. En algún momento lo hemos practicado. Y ese es uno de los bocetos que a mí más me gustan, del tipo o del estilo de bocetos que más me gustan. Si observan, son muchas líneas garabateadas, muchísimos bocetos bastante texturizados. Y en lo personal es uno de los estilos que mucho me gustan y mucho me interesan practicar. Entonces, parte de lo que vemos con figura humana se trata también de utilizarlo en armaduras, en ropa, en textura de barba y con un montón de herramientas. Puede ser con cualquier tipo de herramienta el hacer dibujos con muchos garabatos. Y es algo muy similar a lo que intentamos hacer aquí. Todo el trabajo de garabato sencillamente formando sombras, que es de lo principal. No se dibuja la silueta, se van formando todo por sombritas. Muy bien, vámonos con el siguiente. En el siguiente, muchachos, es un dibujo con líneas. Me faltó poner aquí, es el 1, este era el 2. El 2 era el de los óvalos. El 3, el de los recuadros. El 4 de los garabatos. Y el 5 con líneas. En el de líneas, muchachos, aquí, a diferencia, es algo muy similar al de garabatos, pero la gran diferencia es que con el de garabatos hicimos un montón de curvas, ¿correcto? Y el de líneas van a ser los garabatos, pero con estas líneas, sin doblar, sin curvear el trazo. Todo tiene que ser el garabato, digamos, pero con líneas. Totalmente con líneas. ¿De acuerdo? Este va a ser un dibujo muy dinámico. Bastante dinámico. Entonces, ese es el ejemplo que vamos a seguir a continuación. Y vamos a ver cuál nos va a tocar. Este no, ya tenemos uno parecido. Vamos a ver el siguiente. Este ya hicimos uno igual. Ya hicimos uno igual. Ese está muy sencillito. Ese está padrísimo. Ese está muy bonito porque no hemos hecho uno de espalda. Muy bien, empezamos con líneas en 3, 2, 1. Líneas, muchachos. En este, por favor, igual desde la cabeza. Observen su espacio. Y comenzamos, en lugar de garabatos, con curvas, tienen que ser con un montón de líneas. Aquí no tienes que hacer el trazo sin despegar el lápiz. Sí lo puedes despegar. Sí lo puedes despegar. Pero todo tiene que ser con líneas. Aquí dibujo primero la silueta del cabello en la parte de atrás. Incluso está padrísimo para hacer la textura del cabello también con líneas. También con líneas. Esta es la parte trasera del cabello. La donita que sostiene el chonguito también, todo con líneas. Por favor, que no se te pasen las líneas. No sé si han visto el arte conceptual hecho con palillos.
¿cómo se llama el jueguito de los palillos de colores? Bueno, hay un jueguito, ¿no? De los palitos de colores, los palitos chinos, ¿no? Los palitos chinos, bueno, hay artistas de arte conceptual que utilizan esos palillos de colores para crear retratos. Y está padrísimo también el concepto. Entonces es algo muy parecido a si utilizamos líneas. De hecho, muchachos, les voy a adelantar, vamos a tener una práctica de líneas, pero cortitas, cortitas. Y hay un tema muy interesante que, bueno, de hecho a mí me gusta mucho también el uso del arte conceptual. No todo, porque no todo está bien aplicado, pero va a haber una práctica hecho de un dibujo con hilo. Originalmente yo lo quería hacer con cabello. Raparnos, bueno, es que conmigo está bien fácil. Raparnos y todo el pelito que suelte lo juntamos y se hace un dibujo con hilo. En este caso puede ser con hilo, puede ser incluso con cabellito, pero con cabellito cortado. De hecho, ahí les puse una especificación que debe de ser hilo cortadito como entre medio y 1 centímetro. Entre medio centímetro y 1. Voy a dibujar la parte de la espalda principalmente. Trate de hacer todos los líneas. Y aquí si observamos la zona de la espalda, principalmente la abertura de la espalda tiene esta formación. Línea recta para la columna. Está padrísimo esta pose. Incluso las sombritas también le pueden ayudar mucho con líneas a darle también un poquito de volumen. Es algo muy parecido a esto. Vamos a realizar ese día con hilo. Y el hilo ya lo tienes que tener cortadito, ya tienes que tener cortadito. Para nada más comenzar la clase, hacer nuestro boceto y colocarle el hilo para formar. Y hay una práctica ya en ese día, les explicaría un poquito más. Hombro. Aquí la parte del hombro la podemos hacer con una figurita, pero todo con líneas. Del hombro al codo. Lineal, lineal, lineal. La parte del codo. El antebrazo. Todo con lineecitas. Y les digo, este resulta un dibujo bastante, bastante dinámico. La muñeca. Y la manita, aquí solamente se alcanza a ver una parte del dedito meñique. Y un cachito del dedo pulgar. Un cachito del pulgar. Podemos agregar un par de sombritas. Aunque no tiene demasiada, observa donde puede encajar tantitita, al menos un poquito de sombra. Antes de pasar al otro, a la cadera, perdón, vamos a dibujar el brazo de la derecha. Desde el hombro, todo con líneas, nada con curvas. Del hombro al codo. El antebrazo. Ve pensando tu dibujo, de toda la práctica anterior, desde el primer bocetito tradicional hasta ya, de hecho ya nos dimos cuenta que cada vez se va facilitando un poquito más la estructura, pero lo difícil es interpretar con líneas, interpretar con garabatos o con la forma que nos toca. Pero cada vez se va haciendo incluso un poquito más rápido o mucho más rápido. Ya terminas más en tiempo dentro de los 10 minutos. Sombreamos un poquito. Aquí no se alcanzan a ver los deditos más que el índice, pero pasa por detrás del patín. En la parte de la falda, aquí se aprecia padrísimo las líneas. Padrísimo las líneas en esta zona de la falda. El inicio de la cadera. La faldita del otro lado. Y si le quieres poner algunas texturas o sombras que también sean lineales. Aquí se alcanza a ver un poquito el triangulito del calzoncillo entre ambas piernas y vamos a sacar las líneas
formando toda la pierna, de la cadera a la rodilla. No tienen que ser recuadros, solamente la silueta lineal. Aquí no hay figuras, aquí hay más líneas. La parte de la rodilla. El chamorro. Aquí puedes darle alguna figurita, pero todo con líneas. De la rodilla al tobillo. ¿Te fijas cuántos trazos hacemos? No importa, aquí no pongas poquitos trazos. No, puedes hacer un montón, pero que todo respete el mismo origen del dibujo realizado con líneas. La parte de la botita le podemos dedicar tiempo para observar las formas, ir haciéndolo incluso un tanto directo, pero bien pensadito, por favor. La basecita del patín también es muy lineal, entonces está padrísimo en este ejemplo. Todo con líneas. Voy a sombrear un poquito esta pierna debajo de la falda y a la derecha de la pierna, y luego aquí la sombrita se proyecta en medio y hacia la izquierda cuando baja hacia el tobillo. Y la bota o el zapato del patín también con un poquito de sombra. La otra piernita. Lineal, lineal, lineal. Formamos la rodilla. De la rodilla al tobillo. Aquí se alcanza a ver el inicio de la bota. Y toca, intenta que toque la mano, por supuesto. Intenta que toque la mano. La punta del piecito. Aquí aprovecho para sombrear un poco el zapato del patín. Y la base del zapato. ¿Dudas, muchachos? Nos queda un minutito para corregir o regresarnos a sombrear alguna parte o agregarle más detalle. Pero repito, no se trata de terminarlo en poco tiempo, no. Se trata de aprovechar todos los 10 minutos y ver qué tanto puedes hacer. Entre más detalle le pongas, es mucho más completo. Sombras, agrégale un poquito. Me faltaron los hilos aquí detrás de la espalda. Cinco, 4, 3, 2, 1. Y pausa. Este es otro estilo muy lineal. Muy lineal. Y hay quienes también optan por este estilo. Y principalmente, fíjense, hay un estilo, una corriente artística que se le llama el futurismo. El futurismo utiliza mucho estos trazos. Muchísimo se utilizan esos trazos lineales con esta corriente artística. El futurismo. Observen algunos ejemplos. En esta corriente artística observa las pinturas. Muchísimas líneas para generar o provocar esta parte del dinamismo. Ya las vieron. Estas formitas lineales con muchísimo dinamismo. Es una técnica también que utiliza el boceto lineal
para generar una corriente artística del futurismo. Si te gusta este estilo, hay mucho arte abstracto, bastante arte conceptual, pero con un montón de líneas. ¿De acuerdo? Encaja en diferentes estilos. No nada más se trata, repito, de dibujar por dibujar, no, se trata de ir encajando en el estilo. ¿Qué tal si a ti te gusta más el hacer bocetos con líneas y tu corriente artística o tu referencia para el estilo que te gusta realizar encaja mucho en esta corriente del futurismo? O el anterior, ya vimos el boceto de los garabatos, hay algunos referentes también en ese que aterrizan precisamente también en el arte conceptual o incluso en la corriente artística realista o la que prefieras, pero hay diferentes maneras de hacer un boceto de figura humana. ¿Dudas con este? ¿Cuál les ha gustado más hasta el momento? El normalito, el 1, el 2 con los óvalos, el 3 de los rectángulos o los recuadros, el 4 de los garabatos o el 5 de las líneas. Ahí el 5 muy bien, Jen. ¿Quién más? ¿Cuál les ha gustado más hasta el momento? El 4 dice Mariana, el de los garabatos. El 3 dice Monse. Dice todas, pero con el 5 me salió mejor. Muy bien. Bueno, aquí también aplica muchísimo, muchachos, que ya llevamos 5 dibujos y para dibujar el quinto, los primeros 4 te ayudaron un montón. El primero, ahí todos titubeando, ¿no? E incluso hasta uno ni los terminaron porque estaban nerviosos. El segundo, pues su neurona como que le explotó un poquillo, ¿no? Salió un poquillo de humo de la oreja porque les explotó una neuroncilla. El 3, así como dijiste, pues más o menos un poquito más sencillos. El 4, como que te revolviste un poquito más, pero ya tenías 3 de práctica. Y el quinto, tal vez más cómodo, porque ya 4 de práctica anteriores te hicieron facilitar este último trazo. Muy bien, vámonos con el número 6. Vámonos con el número 6 y es el penúltimo. Después viene el número 7 y el número 7, te pregunto esto porque en el número 7 tú vas a elegir el estilo que más te haya gustado para poder hacer el número 7. ¿De acuerdo? Así que vámonos con el número 6. Para mi gusto, el número 6 es el más complicado de todos, porque únicamente vamos a utilizar una sola línea para realizar nuestro dibujo. Pocas líneas y el mayor trabajo del número 6, que es de una sola línea o hacerlo directo, es el de pensar dónde vas a poner la línea. Es el trabajo más pesado, es el de pensar dónde. ¿De acuerdo? Vámonos con el siguiente. A ver, ya hicimos, nos falta precisamente un bebé o un niño. De hecho, vamos a dibujar ¿no? Yo creo que sí. Vamos a hacer por favor, muchachos, en una sola línea, bien pensadito. Absolutamente pensado. Y corre tiempo en 3, 2, 1. Una sola línea. ¿Me van siguiendo, por favor? No, sí puedes despegar la pluma. Sí puedes despegar la pluma. A una sola línea me refiero, muchachos, a que no vas a hacer esto. ¿Sí? Para hacer una línea, no, tienes que hacer esto. Y luego, si quieres, te despegas, te detienes. Y luego le vas continuando. ¿Sí? Pero no tiene que ser sin despegar el lápiz o la pluma del papel. Comenzamos. Tiene que salir bien pensadito, mucho más pensadito. Puedes utilizar curvas, líneas, cuadrados, lo que sea, pero con una sola línea. Empezamos desde la cabeza. Yo empiezo desde la cabeza. Luego la parte de la frente. Y aquí lo que hacemos es bocetear al aire. En este ejemplo te sugiero bocetear al aire. ¿Ves mi movimiento de la mano en el puntero? Que no rayo, solamente boceteo al aire y luego ya cuando me siento seguro, lanzo la línea. La nariz, boceteo al aire. Boceteo al aire.
la naricita. Ya le puse 2 líneas aquí. Una es para la sombra y otra es para la base. El labio. Aquí también puedes utilizar 2 líneas para la parte superior del labio y la parte inferior del labio. En este punto se pueden traducir 2 líneas, pero son para elementos diferentes. El labio inferior. Aquí lo tienes que pensar. Barbilla. Y repito, te sugiero hacer el boceto al aire. Es decir, ahí mismo vas rayando, pero sin tocar el papel. Sin tocar el papel. Piénsalo muy bien. Incluso aquí me voy a hacer incluso también los ojitos. Un solo boceto. La línea doble para la ceja. Y voy a agregar el volumen del cabello hacia arriba y hacia atrás. Aquí la forma cuadradita de la cabeza. El cuello. El chonguito con una sola línea. Pero repito, piensa antes de poner el trazo. Aquí en la parte del cabello, todas las líneas del cabellito pueden ser una sola línea, pero bien pensadita. Va a salir muy simplecito. A la altura del ojo, dibujo la oreja. La parte interna, repito, sí puedes utilizar curvas, líneas, pero no puedes hacer líneas dobles para hacer un solo trazo. Ahí está. Las sombras sí las puedes incluir, pero de igual manera muy simples. Simples. Hoy me salió el cuello bien ancho. Pero ni modo, no puedo corregir. Parte del cuello. Una línea, aquí la línea doble del grosor de la, ¿cómo se llama? De la costura. La parte del pecho. El abdomen. Y aquí hay pequeños pliegues para el abdomen. Unos pequeños pliegues para el abdomen. Aquí voy a rodear el hombro. Voy a rodear el hombro por debajo de... Y lo que me conviene muchísimo hacer aquí es la costura del lateral, el lateral del cuerpecito. Dice, normalmente esa técnica son solo con bolígrafo. No, Linda, esto lo puedes hacer con cualquier técnica. El bolígrafo es para que evitaras utilizar un borrador. El bolígrafo simple es para que no uses un borrador porque pues no se va a borrar. El bolígrafo no se va a borrar, entonces esto te obliga a hacerlo bien. Si estás utilizando un lápiz, el único requisito es no uses el borrador. Abstente de utilizar el borrador. Sí, pero no, el bolígrafo es únicamente con la idea de que, pues, aunque quieras utilizar el borrador, no se va a poder eliminar. Entonces, es sencillamente por eso. ¿Vamos bien, muchachos? Déjenme nada más, me lo muevo tantito porque se me movió mi hojita. Piénsalo muy bien. Dibuja o haz el boceto al aire. Aquí trata de hacer el boceto al aire antes de colocarlo en el papel. Posiciona el antebrazo. Y repito, los anteriores te deben ayudar a poder hacer lo más fácil posible. Por eso lo puse al final. En algo te van a ayudar muchísimo. Podemos dibujar incluso los deditos. Los deditos con un solo trazo.
el pulgar. Ahí está. Sencillo, muchachos, sencillo. El brazo del otro lado está muy oculto. El antebrazo. Aquí hay una parte de la tela, como una pulserita que se oculta aquí por detrás. La liga, antes de dibujar la pierna, necesitamos dibujar la liga también. Y aquí lo más perfecto posible, trata de hacer líneas paralelas. Lo más preciso posible. No importa que salgan gruesas o delgadas o anchas, en un solo trazo tienes que resolverlo. Inténtalo. Y donde haya quedado, incluso ahí ya puedes colocar el piecito o alargarlo o regresarte, no importa que te hayas pasado, pues ni modo, si lo hiciste muy larga la línea no pasa nada. Y voy a continuar aquí con la cadera. Aparte de la tela, donde termina la vestimenta, empieza la pierna. Primero la piernita que va adelante, por supuesto. Algunas texturas de sombra si lo quieren poner. El chamorro, aquí se oculta por la liga. Y el piecito quedaría en este punto. Aquí ya puedo completar la liga. Me quedó justo en el talón, o híceme que me quedara justo en el talón. Y aquí también puedo realizar el dibujo de los deditos, pero así ya también muy simple. 1, 2, 3. El cuarto no se ve. Y el quinto, el dedo pulgar. Ahí está. Ahí mismo puedo realizar el dedo pulgar del otro pie. Se oculta y va por detrás de la primera piernita. Aquí completo la liga. Muchas veces nos pasa, por ejemplo, a mí me ha tocado muchísimo que no tienes tiempo o no tienes opción de hacer un boceto bien elaborado, porque tal vez no tienes una herramienta para hacer el boceto. A mí me ha tocado muchísimas veces de que me ha tocado ayudar o participar en alguna actividad de dibujo rápido y tienes que, te dan de que una pluma, ¿no? De que ahora ahí está la pluma y empieza a dibujar. No sé cuánto les ha tocado el cliché de cuando estás en un restaurante y te ponen una pluma y de que, a ver, haz un boceto de esto. Y bueno, pues no puedes hacer un boceto, ¿no? Tienes que dibujar directo y tienes que ir visualizando el boceto al aire y vas dibujando directo. Básicamente dibujas directo. Me sobran 14 segundos para poder hacer la texturita de la liga. 2, 1 y listo. ¿Qué les pareció este? ¿Está más fácil o más difícil? En una sola línea es donde ya muchos empiezan a decir que, ay, caray, pues sí es cierto. O sea, tienes que practicar el boceto un montón de veces para que cuando ya intentas hacer un dibujo directo, tengas que visualizar el boceto. El boceto aquí ya no lo tienes que plasmar, ya lo tienes que visualizar. ¿Se entiende esto, muchachos? Les voy a poner ahora un ejemplo que me imagino que ya lo hemos visto en algunas ocasiones. Quien hace esto, quien llega a dominar el dibujo directo, es solamente aquel o aquella persona que ya dominó el boceto. Quiero que lo entiendan muy bien en esta parte, porque muchos me preguntan, oiga maestro, quiero aprender a dibujar directo. Y yo primero me río tantito y luego les digo, tranquilo,
tienes que, para dibujar directo, no hay otra manera más que dominar el boceto. ¿Y cómo dominas el boceto? Haciéndolo. Haz el boceto cuantas veces sea necesario hasta que lo domines. Te vas a dar cuenta con un ejemplo bien sencillito, muchachos, con un ejemplo súper sencillito. Cuando yo te pido practicar círculos, al inicio vas a hacer un montón de vueltas en el círculo hasta que te salga perfecto. Y va a llegar un punto en donde ya puedas hacer un circulito en una sola línea, con menos cantidad de trazos. Te va a facilitar más, obviamente, el haber practicado. Pero si quieres hacer un círculo sin practicar, no, pues te va a salir así como tortilla de harina, ¿no? Tortilla de harina mal hecha. Entonces tienes que practicarlo. No hay ninguna otra manera de llegar a dibujar directo sin antes pasar por el boceto. Y tienes que practicar muchísimo, muchísimo, muchísimo. Un ejemplo bien padre es de mi tío Kim Jong-un, que aquí ya lo he mostrado en algunas ocasiones, pero él es un modelo a seguir de cuando tienes que dibujar directo, es porque ya dominaste el boceto. Este tipo agarra un pincel y empieza a dibujar sin boceto el tipo. Sin boceto. Todo lo va visualizando. Todo lo va visualizando. Ya se sabe las proporciones, ya se sabe las dimensiones, ya conoce sus formas. Y él te lo dice, normalmente él está en seminarios, en muchos talleres, en muchos eventos, y le preguntan, oye, ¿cómo lograste eso? ¿O cómo logras hacer eso? Y lo mismo, primero se ríe tantillo de que, ay, cierra mal los ojillos, y dice, es que no hay otra manera de llegar a esto más que dominarlo. Yo tengo 40 y tantos años de dominar el boceto, y en algún momento lo vas haciendo sin boceto. Es lo que le dice a todo mundo. En algún momento vas a llegar a dominarlo. ¿Sí? Es como cuando, otro ejemplo muy sencillito, cuando haces una operación matemática, ¿no? Al inicio a lo mejor tenías que escribirlo en papel de que, a ver, ¿cuánto es 5 más 5? Y lo escribes y luego te acuerdas del método que te enseñaron en la escuela y ya sacas el resultado y, son 10. Y ya después ya lo haces mentalmente, ¿correcto? La operación matemática lo haces mentalmente y si te dicen, a ver, ¿cuánto es veintitantos por esto? No, pues mentalmente, y sacas el resultado. Aquí también el boceto es la operación mental. El boceto ya es la operación que visualiza y al momento de dibujarlo en el papel, ya su mente está, pero trabajando, visualizando todo el boceto. Y ya nada más suelta el trazo final. No sé qué otro ejemplo ponerles, pero es el de los mejores ejemplos en donde visualizas, el boceto lo haces mentalmente. Es un ejemplo padrísimo, se lo recomiendo mucho. El tipo está aún vigente y hace colaboraciones con muchísimas casas productoras. Hace portadas, hace cómics, hace historietas, hace de todo, ilustraciones de todo tipo. Ve ese camioncito, o sea, para dibujarlo directo, es porque en algún momento ya dibujó muchos camioncitos y ya los tiene en su mente. Por eso a él mismo, mira, ahí se dibujó él mismo. El tipo cuando también dicen, oye, ¿cómo haces para dibujar un camión en esa perspectiva? Pues la tuve que practicar. Tuve que practicarla 1001 veces para memorizármela, para memorizarla. Si no, ¿de qué otra manera puedo sacar esa imaginación? Eso que está haciendo es porque todos los días lo ve. El tipo está dibujando todos los días y pues ya lo tiene en su mente. Simplemente hasta cerrando los ojos nada más recuerda esa escena y empieza a dibujar, pero todo lo mentaliza. Todo el boceto lo tiene en la mente. ¿Me explico, muchachos, con este ejemplo? Pero no hay otra manera de llegar a esto más que practicar y dominar el boceto. Pero sí, ese es mucho, mucho de lo que se pretende para poder hacer ese tipo de cosas, ¿no? Visualiza, mentaliza el boceto, pero para eso tienes que haberlo practicado un montón. Muy bien, muchachos, último dibujo, últimos 10 minutos. Elige el que más te haya gustado. ¿Cuál te gustó más? A ver, otra vez.
Ya tenemos 6. ¿Cuál de los 6 te gustó más? Y con ese que te haya gustado más, vamos a elaborar el último dibujo. Incluso puedes combinar, ¿eh? Puedes hacer una combinación. A lo mejor dices, es que me gustó el de garabatos, pero también el de líneas. O me gustó mucho también me gusta el tradicional, pero con un poquito de garabatos. Puedes combinarlo, ¿de acuerdo? Pueden combinarlo. El que más te haya gustado y poco a poco puedes ir encontrando tu estilo. ¿Dudas hasta aquí? Vamos a pasar al último. Este ya hicimos uno igual. Vamos a ver cuál es el siguiente. Este está padre, fíjate. O ya tenemos uno similar, ¿no? ¿Verdad? No tenemos uno similar. Ya hicimos una niña, un niño. eh, Personaje femenino, sí, pero de espalda. Perfecto. En 3, 2, 1. Bueno, de hecho, ya corrió tiempo. Ya corrió el tiempo. Bueno, vamos a empezar. El que más te haya gustado. Aquí cada quien lo puede hacer a su manera. Me puedes ir siguiendo en el paso a paso, pero cada quien lo puede hacer a su manera. 10 minutitos, por favor. Puedes simplificar, puedes incluso combinar un poquito el último. Trabajar con las sombras. A mí me gusta, por ejemplo, en mis dibujos que se vea mucho mi boceto. Es algo muy característico que me gusta que se vea el boceto, porque siempre he considerado el boceto como el alma del dibujo. Y me gusta muchísimo también la textura. Karl Kopinski y de hecho también este tipo Kim Jong-gi, me gusta muchísimo el estilo porque va boceteando y ya va terminando el dibujo, va colocándole luces, sombras al mismo tiempo que va boceteando. Entonces es uno de los estilos que mucho me gustan. Y también el estilo lineal o rápido, los trazos rápidos, porque tienen un nivel de expresión bastante interesante. Como que la primera línea que pones es también parte de la emoción que tienes al momento de ir haciendo el dibujo, colocando luces, sombras al mismo tiempo. Aquí, por ejemplo, la parte del cuello, formando el volumen del cuerpo. En la zona del pecho podemos colocar un óvalo de base, la mitad del pecho, y dibujar sencillamente la silueta, pero del overall. Más que colocar anatomía es el overall. Antes de hacer la manita me conviene mucho hacer la parte del rectángulo del overall para dibujar la mano sencillamente. Me ayudó mucho en el boceto de esqueleto para posicionar y después ya colocar el forro del brazo. Si quieres hacer el guantecito de la mano o si quieres dibujar directo cada uno de los dedos, como tú prefieras. O para los que me van siguiendo igual a lo que yo voy haciendo, también lo puedes hacer, no hay ningún problema. Pero de preferencia traduce el que más te haya gustado, el trazo que más te haya gustado. Nada más recuerda que hay el límite de tiempo para poder hacer el trazo seguidito, seguidito.
En la parte del antebrazo hacia el codo, aquí por ejemplo ya no hay parte de anatomía, es más la textura de la tela. Y aquí me conviene hacer esta sombrita como slinky o esta rayadura, texturizando la tela. Mucho dibujo directo, pero al mismo tiempo con el garabatito del boceto. Y que no les dé pena, muchachos, el que se equivoquen todo el tiempo. Esto es para eso. Es para ir eliminando precisamente las equivocaciones. A mí me gusta mucho este ejemplo porque los veo todos así, a veces todos frustradillos de que, chin, no se quieren borrar y no pueden. Y sencillamente tienen que dominar ese sentimiento o esa necesidad de querer borrar. Y hay muchos que es un error bien grande, espero que no lo hayan hecho. Hay muchos que no les gusta el dibujo, no pueden borrar, arrugan el papel y lo tiran a la basura. Eso es lo peor que pueden hacer. Jamás lo hagan. Jamás, jamás lo hagan, porque sencillamente hay muchos factores, ¿no? En primer lugar, estás desperdiciando material. Estás influyendo a que, pues, se talen más árboles, ¿no? De alguna manera estás desperdiciando eso y estás simplemente apoyando esa cultura del desperdicio. Y eso es absolutamente un no. Y en otra, estás simplemente tirando a la basura la oportunidad de ver tus errores. Lo que quiero que conozcas en este ejercicio, en este ejemplo de dibujo, es que aprendas de tus errores. Que no hay otra manera de buscar la perfección, porque de otra manera hay muchos que hacen eso. O lo hacían. Ahí como Alex dice, lo hacía mucho antes. Bueno, pues qué bueno que ya no lo hacen. Pero conoce de tus errores. De otra manera no se puede aprender, no se puede dominar. De que no, es que me sale a un dibujo mal y lo tiro a la basura. Y entonces, ¿cómo te vas a dar cuenta en qué te estás equivocando? Que te sale un dibujo bien chueco, agradece que te diste cuenta en qué te equivocaste. Si ya te diste cuenta en dónde te quedó mal, ya pudiste observar eso que tienes que corregir en algún momento. Así que, por favor, y no es broma cuando a veces les digo, siéntanse orgullosos de sus errores. De su dibujo chueco, de su dibujo feo, siéntanse muy orgullosos, porque en algún momento tu reto es ahora intentar hacerlo mejor. Y te vas a dar cuenta, me da muchísimo gusto cuando muchos guardan sus dibujos, pasa un mes, pasa 2 meses y con el tiempo, dice Ruth, con el tiempo me río del dibujo. Es correcto, con el tiempo tienes que reírte de ese dibujo porque lo vas a comparar con un dibujo después de un mes, de 2 meses, de un año, de 2 años de práctica y vas a ver una diferencia impresionante y vas a decir, ah, qué bonito se ve mi dibujo feo, pero qué más bonito se ve el dibujo actual, el que ya me quedó bien. Entonces, de esa manera logras ver tu diferencia, tu mejoría. Es como cuando, no sé, los que hayan visto crecer a un niño, por ejemplo, a un niño, a una niña, los que hayan visto crecer, no te das cuenta que crece hasta que ves una foto de hace un año o de 2 años y dices, ay, caray, qué tan, o sea, creciste un montón. Literalmente tú creces también con tu práctica de dibujo cuando ves un dibujo antiguo y dices, qué feo dibujaba, y ahorita lo ves y dices, bueno, ya no dibujo tan feo, o ya dibujo menos feo, pero notas esa mejoría. Y gracias a eso que no tiraste el dibujo, pudiste darte cuenta de tu mejoría.
Y hay muchos que necesitan, no sé, hay muchísimos factores para los que digan, no, es que tengo que hacerlo perfecto, y si no les sale bien, son unos fracasados. Ellos mismos se dicen, ¿no? De que, ay, qué triste que pienses eso de ti, ¿no? Y qué triste que alguien te diga, ah, tienes que hacerlo bien a la primera, pero tranquilo, no se aprende así. Y hay muchos papás y familiares que te dicen, ah, ya te salió bien feo, sin antes decir, sin antes ver que estás aprendiendo. Ya de ti depende si eso lo tomas a bien o a mal. Pero es un error bien grande decir que lo hiciste mal cuando estás aprendiendo. 4 3 2 1 y listo, muchachos. Ah, mira, un bebecillo, pero ya se nos acabó el tiempo. Dudas con este, muchachos. Ese es en parte la manera en cómo yo hago mis bocetos. Ese es mi boceto, el que más me gusta. Si te fijas, tiene mucho garabatito, tiene mucho también dibujo directo. Voy sombreando al mismo tiempo que voy haciendo el boceto. Entonces, para que lo comprendan, muchachos, y ese es un ejemplo grandísimo de de tu avance en el dibujo, de tu avance en el boceto, y que elimines poco a poco ese borrador. Hay quienes usan muchísimo el borrador y terminan con la hoja toda manchada, toda arrugada y maltratada. Elimina el borrador, poco a poco. Muy bien, Tabata. Es correcto, poco a poco van cambiando y van evolucionando en su dibujo, muchachos. Así que, dice, un chavo de una letra hace un dibujo bien pro. Sí, es que hay diferentes videos. Espero que les haya gustado, muchachos, que hayan comprendido el hecho de las diferentes formas y que les haya ayudado un poquito también a buscar un poco el estilo, la manera en cómo ustedes se sienten más a gustos en hacer un boceto. Cuídense mucho y nos vemos el día de mañana. Pórtense bien. Mañana es únicamente papel y lápiz, creo.